Muy buenas tardes, este boletín informativo, el de Caso Cerrado, en cual vamos a tomar un poco de un tema muy polémico, el cual son las fake news, o traducido a las de noticias falsas, el cual vamos a tomar un tema muy importante del Amazonas. Con ustedes tenemos a un invitado muy especial que nos va a hablar un poco de este tema. Con ustedes al investigador Carlillo Llanes. Carlillo, más que primero que nada, se ha dado mucha polémica de la Amazonas, el cual se tiene un poco de los aspectos tanto como flora o fauna, o incluso entre otras noticias que no se puede garantizar si son verdaderas o son ficticias. Pero por supuesto, ahorita mismo le atiendo en este recurrente instante sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy. Como sabes, el Amazonas se ha incendiado. Creo que cualquiera podemos concluir que eso no es algo precisamente bueno. El Amazonas en realidad proporciona el 5% del oxígeno que nosotros respiramos, y que este incendio, además de significar que no vamos a recibir oxígeno, también significaría un gran incremento en dióxido de carbono que daña la atmósfera, pero va a crear un efecto un poco contrario que te explicaré más adelante. Aún así, eso será un poquito más adelante. Así que, ¿sabes qué vamos a hablar ahora? Pues las fake news. Las fake news rondan por el internet, sobre todo en redes sociales tales como Instagram, Twitter y Facebook. Sabrás que hay muchísimo de eso ahí. Pero sobre todo, incluso los propios noticieros se llegan a confundir, debido a que hay un poco de amarillismo en lo que se refería a algunos noticieros un tanto más novatos, o simplemente que quieren llegar al mayor público. Por ejemplo, hay imágenes de animales y fauna rara que han sido calcinados por el fuego, pero de hecho este no es el caso, debido a que a pesar que el Amazonas se haya incendiado, muchas de esas imágenes en realidad tienen más de una década. Como tú dices, Brian, problemática del Amazonas, que luego estas imágenes no son verídicas y son de otras partes del continente, el cual no tienen un poco de relación y todo. ¿Y cómo podemos, saber un poco más de esta polémica tan extrovertida que tenemos al día de hoy? La polémica sin duda es un gran problema. A pesar de que Twitter y Facebook pueden llegar a ser buenas fuentes de información, también hay que averiguar más a fondo sobre lo que en realidad ha pasado. Y generalmente de páginas un poco más profesionalizadas. Por ejemplo, lo mejor es siempre evitar los títulos que sean, digamos, exageradamente llamativos. Pero ya refiriéndonos a lo que te hablaba antes sobre el Amazonas y el fuego, ¿sabías que hay en algunas partes, en este caso Estados Unidos, hay un bosque que cada cierto tiempo se tiene que incendiar para mantener la flora y la fauna? Debido a que la ceniza proporciona nutrientes para la tierra, lo cual alimenta a las plantas, y las plantas alimentan a lo que serían los animales herbívoros, y así como va yendo a la pirámide alimenticia. Más sin embargo, ¿sabes qué ocurrió? Intentaron evitar los fuegos. ¿Sabes qué terminó concluyendo? Una gran reducción en especies animales que se iban extinguiendo debido a la decadente fauna que surgía de las cenizas. El Amazonas, por su parte, creo que estamos todos conscientes de que el fuego no es parte de su ciclo, a diferencia del antes mencionado. De aquí se sacan muchas imágenes muy sospechosas de los que dicen ser del Amazonas, debido a que aquí hubieron animales casi, lo cual es generalmente bastante normal. En el Amazonas no es el caso. Más sin embargo, creo que también hay que averiguar exactamente, sobre todo en difamaciones. Creo que todos los hemos topado en algún momento, ya sea en cualquier red social, sobre bromas del tipo Messi o Anchoa quemando el Amazonas, asaltando gente o pateando animales, lo cual claramente no es cierto. Sin embargo, ha habido un par de casos que han sido un poco más graves, debido a que estos, al no ser tan conocidos, debido a que pertenecen a una plataforma reciente, tal que es YouTube, resulta que creen que ellos incendiaron el Amazonas. Tal es el caso de Wismicho, al cual han puesto el apodo Abduzcan, y al Luisito Comunica, diciéndole como el quinceañero, le han dicho que ha incendiado el Amazonas, lo cual ha hecho que a ambos youtubers les lleguen múltiples amenazas de muerte. Sí. Bueno, por otra parte también tenemos que hablar un poco de que supuestamente a la hora de estos incendios pueden ser provocados por granjeros o incluso formado por parte de las autoridades que dan permiso para estos actos que se difundan en las redes sociales. Aquí, ¿cuál sería el problema o cuál sería un punto de vista referente al Amazonas? El Amazonas es un gran lugar, es enorme. Digamos que la gente que, sobre todo a la hora de buscar fundación por parte de publicidad,
quiere que la gente se atraiga inmediatamente. El Amazonas claramente es un lugar muy importante, además de albergar fauna y flora única, también incluye civilizaciones y la pérdida de esta, de hecho ya antes mencionado, de que pasaría un efecto contrario si esta se llegara a quemar, podría causar de hecho un efecto tipo invierno, tal como fue una explosión de un gran volcán, o el impacto del meteorito, o la amenaza constante de Yellowstone en Estados Unidos. Resulta que si hay muchísima ceniza en lo que sería nuestra atmósfera, va a terminar tapando esta, bloqueando los rayos de sol y metiéndonos en una era de hielo. Muy interesante todo este tema, pero ¿cómo sabemos si podemos diferenciar entre una noticia verdadera o falsa? Aquí lo podemos ver en el set de análisis. Muy buenas tardes, gente. Yo soy Alejandro González Barrera y aquí estoy presente con mi compañero Giovanni Aarón Teodoro Pisté. Un gusto. Como fue mencionado previamente y anteriormente, vamos a hablar de las maneras de cómo reconocer las fake news o los bulos. Bueno, como mi compañero menciona, le vamos a hacer mención sobre algunos puntos para reconocer los bulos. Entre estos podemos mencionar el hecho de que las noticias pueden llegar a ser demasiado buenas para ser verdad. ¿A qué me refiero con esto? Tomemos un ejemplo. Existen ciertas noticias o premisas las cuales datan con el título "Se ha encontrado la cura al cáncer", pero esto no es verídico. Ciertamente se pueden tratar de simples avances o alguna noticia la cual se está recaudando. Con este tipo de ejemplos nos podemos dar a la idea de que, como quien dice, mencionan eventos que son ciertamente imposibles o tardados para realizar, tomándolos como si fueran reales al momento. Otro punto que podemos mencionar es que no se consideran, no se mencionan o no se comentan las fuentes que lo avalan. ¿En qué sentido? No está, como quien dice, justificado por una institución ni por una persona. Esto generalmente se puede ver en ciertas partes de algunos textos, las cuales hacen mención de una persona la cual esté diciendo, pero no lo está, como quien dice, justificando, ya sea en lugar, día o fecha. Otro punto que podemos mencionar es que tampoco la web parece de fiar, al sentido de que si es publicada en una página la cual está, como quien dice, generalmente llena de contenido del tipo humorístico, no puede aparecer una noticia la cual sea seria. Con esto volvemos a recabar el primer punto: no hay que quedarnos solos en el título, también hay que checar el cuerpo. Otro punto que podemos mencionar es que, como quien dice, no suena ya previo o visto. ¿A qué sentido en esto? Puede parecer déjà vu, pero como quien dice, es una noticia que ya, como quien dice, tengamos relación con ella o ya la hayamos escuchado, leído o como quien dice sentido anteriormente. Esto es debido a que mantiene una estructura bastante parecida, la cual finaliza o concluye siempre solicitando que se divulgue lo más posible. Otro punto a mencionar es que también páginas diferentes o plataformas lo han mencionado, en el sentido de que se ha debatido si son verídicas o no. Y bueno, para continuar, mi compañero Alex va a hacer mención de otras páginas o métodos o puntos para diferenciar si son fake news, bulos o hoax. Así es, tiene toda la razón, pero principalmente serían los aspectos que les voy a mencionar. Entre ellos son 6. Los primeros sería quién lo publica. Principalmente, habiendo tantos noticieros, si en algún momento algún individuo identifica un noticiero o un reporte que tenga información exclusiva que presente para el público, no significa que sea también real, porque cuando se da ese tipo de informaciones, otros noticieros que investigan profundamente averiguan si en realidad es verdad esta información o no, y hay que ser muy sigilosos y muy cautelosos con este tipo de información para saber si es real o no. Entre el segundo punto sería no te quedes nunca en el titular, por más que sea igual especial ese tipo de noticiero, también que sea atractivo, que sea interesante o que sea como que tenga muchos colores y te llame mucho la atención, no significa que también sea real lo que te muestren, por más que interesante e importante suene. Como dice el dicho, nunca juzgues un libro por su portada. Así es. El tercer punto sería identificar el humor. A veces hay noticieros que principalmente te ofrecen una información también interesante o relevante ante algo ya expuesto en el pasado, pero a veces lo toma alguna gente como parodia, o lo hacen tan pero tan bien
que a veces es un poco confuso para saber si es real o no. Por lo tanto, hay que ser muy precisos al final de la información que nos presenten para saber si era un tono humorístico o solo era un tipo de información real para el público. Igual en este punto tiene relación con el primero, porque hay que tener mucho cuidado con lo que nos presenten ante el público, ya que puede haber gente que se lo tome a pecho y por no investigar bien lo considere como algo ofensivo, ya sea para la raza o para la religión o muchas cosas más en que pueda sentirse afectado a la sociedad. El cuarto punto sería las citas falsas. Principalmente esto, como resumen, se presenta a través de los memes. De los memes hay personajes públicos o personas que son una figura pública presentado para la sociedad, y a veces toman esa imagen para mostrar también otras frases que supuestamente dijeron ellos, pero en ningún momento hay ninguna evidencia de que ellos lo hayan dicho. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces lo pueden tomar como algo en contra para ellos y hacerles denuncias o pensar que es una mala imagen para la sociedad. Igual hay que estar muy al pendiente con ese tipo de situaciones presentadas en el internet, sobre todo. La quinta sería la penúltima, que serían las alertas falsas. Entre ello sería en resumen algo con lo del alerta Amber. Hay que tener mucho cuidado con lo que se nos comparta para nosotros, sobre todo en los celulares, los celulares que nos dan directamente la información y nos presentan, ya sea que haya desapariciones o haya alguna situación que haya ocurrido justo en ese preciso momento, puede ser la muerte de alguna persona importante o muchas situaciones más en que haya desaparecido alguna persona o algo así, y hay que estar con mucho cuidado con eso, porque igual puede ser totalmente falso, porque a veces hay personas que contratan a otras para darle información falsa a la gente, pero principalmente en las páginas reales de las policías, ya sea de estados o de manera nacional, lo publican y lo muestran que es algo falso con el hashtag #StopBulos. Y finalmente, que sería el último, el sexto aspecto, que sería la ideología. Hay que pensar bien qué es lo que pensar bien y tener en cuenta qué información se nos presentó por el pasado, porque hay gente que a veces toma eso lo del pasado, porque como a veces la sociedad no toma en cuenta lo que ya pasó, piensa que lo que se va a presentar en el presente es nuevo, pero a veces hay gente que lo enmascara, lo hacen igual mismo tan bien ese tipo de información, que hasta le ponen ya sea detalles, ya sea datos, ya sea algunas cosas interesantes que haga que sea falso. Y eso sería un problema tan grande que cautelosamente hay que extraer cada tipo de información para saber si era real o no. Por lo tanto, hay que tener también mucho cuidado con ellos. Y bueno, con estos puntos hemos concluido esta parte. Esperamos que les pueda ser de ayuda para, como quien dice, la identificación de posibles bulos en su día a día. Esto es, como se es bien dicho, deben de tener cuidado con la información que se encuentra generalmente en páginas bastante frecuentes, como lo serían Facebook, Twitter. En este tipo de páginas se encuentran también, incluso existen diversas páginas, compañías o ya industrias tal cuales, las cuales se dedican a, como quien dice, desmantelar este tipo de información. Y ya, sería todo por nuestra parte. Gracias por avistarnos. Bueno, como podemos ver en el sector de análisis, ya sabemos cómo identificar las noticias, si pueden ser verídicas o no. Y bueno, como siempre, gracias por habernos visto en esta programación. Recuerden que para la próxima semana le vamos a tener una entrevista a un autor literario jurídico que va a estar muy interesante aquí en vivo para Caso. Pido mucho. Bueno,
antes de cerrar, concluir esta sección, vamos a tener un poco de las noticias de esta semana muy relevantes. Por lo tanto, se hizo una huelga en contra del jefe de grupo, tal conocido Mauricio Río Ford, el cual tuvo a un salón muy inconforme. Por una decisión muy mal manejada de su parte, el cual quería revolcarlo de su puesto jurídico que él tenía sobre el salón. Por otra parte de las noticias que tenemos muy relevantes es que desgraciadamente nuestro grupo fue desclasificado para el concurso de Hanan Pishan de la escuela, siendo derrotados por los de no sé ante su victoria, dirigidos por la maestra Limeli. Así que eso es todo por hoy. Yo me despido, yo soy Quickserver Novelo y nos vemos para la próxima.